En Capital Radio, Cyber After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Hoy contamos nuevamente con invitados muy especiales, muy destacados profesionales en el mundo de la ciberseguridad, que nos van a ayudar a entender desde la óptica de su día a día, pero también desde las particularidades de los sectores en los que se desempeñan, cuáles son esos desafíos que están por venir y que en muchas ocasiones ya llevan el apellido de inteligencia artificial. Hablaremos enseguida con nuestros invitados de Ferrovial y de Zscaler, que una semana más nos acompañan para desgranar, como decimos, cuáles son los principales desafíos que tiene el mundo de la ciberseguridad. Lo haremos con Pablo Vera, que es director para España y Portugal de Zscaler, y con Juan Cobo, que es Global CISO de Ferrovial. Enseguida les vamos a saludar, pero antes, como siempre, ¿con quién vamos a desgranar esta información? Pues con los mejores especialistas que hay en materia de divulgación, que son Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Pues muy contento de estar aquí una semana más y con novedades para hablar. Oye, tenemos inteligencia artificial, tenemos ataques, como siempre, y oye, vamos a por ella. Y nivelón de invitados hoy, Sí, no, nivelazo. O sea, no siempre tenemos la suerte de tener tanto a Pablo como a Juan con nosotros, porque es que, joder, esto va a ser un programa que la gente debe apuntárselo. Bueno, pues vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Hablaremos también de las cosas que pasan en nuestra sección de noticias, muchas de ellas bien explicadas, muy didácticas, en BitLife Media, el medio que dirige magistralmente Mónica Valle. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Pues como decías, una semana más hablando, explicando todos estos temas de actualidad alrededor de la ciberseguridad, que siempre hay novedades, y aquí las vamos a contar, y además, como decís, invitados de excepción. Siempre vamos a más. A más, pues como digo, hablaremos de muchas de las cuestiones que nos ocupan hoy en materia de ciberseguridad, entre ellas la inteligencia artificial, pero yo creo que, por supuesto, debemos poner el foco en inteligencia artificial, pero no olvidarnos que hay muchos otros aspectos que debemos atender. La inteligencia artificial hoy es protagonista. Estoy seguro de que piensan en esa primera reflexión que les voy a pedir, Pablo Vera, Juan Cobo, que vamos a hablar de ello, pero que hay muchas cosas más. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias. Encantado. Un placer que estés nuevamente con nosotros. Sí, fenómeno. Oye, que se habla de inteligencia artificial y muchas cosas más, ¿no? Sí, bueno, al final hay en este mundo de ciberseguridad hay muchísimas cosas en las que tienen que poner el foco las empresas. Aquí tenemos un representante de una de ellas con mucha experiencia. La idea es esa, es un riesgo más, una oportunidad más, una tecnología nueva que aparece. Entonces, ¿cómo podemos abordar este reto de una manera productiva, de una manera que realmente nos ayude a las empresas a abordarlo y, sobre todo, de una manera segura, ¿vale? Es una oportunidad gigantesca para incrementar la productividad de las empresas, para mejorar y ayudar a los empleados. Entonces, pero hay que tener en cuenta todas las facetas que pueden suponer riesgos, ¿no?, en una adopción que sea descontrolada. Juan Cobos, Global CISO de Ferrovial. Juan, brevemente te iba a pedir, pero bueno, ya casi que lo has resumido muy bien, Pablo, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes y encantado de estar otra vez aquí con vosotros compartiendo programa. Y efectivamente, pues bueno, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial es, voy a decir, una gran oportunidad, pero a la vez es un gran riesgo, ¿no? Y bueno, pues tener el balance adecuado es donde tratamos de movernos los que nos dedicamos a gestionar riesgos, ¿no? O sea, yo siempre digo que la tecnología es algo que hace magia, y en el fondo, bueno, pues la inteligencia artificial lo que ha hecho es acelerar la forma de hacer magia, ¿no? Ahora, bueno, lo que pasa es que, como siempre, la magia puede ser blanca o negra, ¿no? Tenemos que tratar de que sea más blanca que negra, por supuesto. Me gusta el concepto definido, no solo de magia, sino acelerar todos los procesos, ¿no? Yo creo que eso cambia las circunstancias y cambia los ritmos y estrategias. Hablaremos más en profundidad de todo ello, pero lo dicho, vamos a situar un poco en el terreno de cómo está el escenario de ciberamenazas. Lo hacemos en nuestro repaso habitual a las noticias. Y me apoyo en las que, Mónica, habéis destacado en BitLife Media, que no son para nada noticias ligeras. Oracle y Google alertan de una ola de correos de extorsión masiva contra empresas. Pues efectivamente, al final hay que tener en cuenta que todas estas grandes empresas están viendo el panorama de las amenazas constantemente.
Y es muy interesante apoyarse en ellas también para ver qué es lo que están detectando. En este caso, pues como sabemos, el correo electrónico es siempre una de esas vías de entrada de todo tipo de ciberataques, y en este caso, pues como explicabas, se ha detectado una campaña que en este caso es de extorsión a gran escala, que esta es la clave, que está dirigida sobre todo a grandes empresas y, en este caso, clientes corporativos que están usando uno de los productos de Oracle, que es Oracle eBusiness Suite. ¿Qué están haciendo los atacantes? Pues, bueno, que por cierto, parece ser que están vinculados a un grupo de ransomware, pues amenazan con publicar datos que supuestamente han robado si no se pagan unos rescates, que además son rescates millonarios. ¿Qué pasa? Que es una extorsión que en este caso no se basa en la realidad, no hay un ataque de ransomware real, sino que es un ataque inventado. Están basándose en una información que podría ser real, porque sabemos que los ataques de ransomware son constantes y diarios, sobre todo a grandes empresas, pero no lo es, y es simplemente una amenaza de, oye, te hemos atacado, cuidado que vamos a publicarte, ¿no? Pero en realidad es simplemente una estafa más. Simplemente ingeniería social, intentar engancharte pura y dura, y pero que caigas aprovechando una... Es cierto que había algún parche de seguridad de Oracle que han publicado recientemente, y entonces, oye, pues la gente normalmente ya va sabiendo que los parches de seguridad hay que aplicarlos porque corrigen vulnerabilidades graves, y en este caso, pues oye, aprovecho para decirte, oye, si no has actualizado, que sepas que ya te he cogido, aunque sea mentira. Oye, habláis de ingeniería social, pero esto va mucho más allá de la ingeniería social, y en más de una ocasión habéis hablado de que a veces el origen de una amenaza o de un incidente estaba en alguno de los propios empleados, en la deslealtad de los empleados. Esto no es deslealtad, pero se puede producir porque, Mónica, también, lo publicáis en BitLife Media, se detecta un aumento de los intentos de soborno a empleados para que permitan pues ejecutar ataques de ciberseguridad y que se lleven una parte del rescate si es que lo pagan. Sí, muchas veces hemos hablado de esa figura del insider, que puede ser un trabajador que está desencantado, o puede ser que los atacantes, que tienen también pues muchos recursos, muchas técnicas, hayan encontrado a alguien, esa brecha dentro de la organización para pues también manipular a esa persona y conseguir que le dé información, o que incluso consiga colar algún tipo de software malicioso. Hay muchos tipos de técnicas distintas, y en este caso pues es esa nueva técnica, una tendencia que está sorprendiendo incluso a expertos en ciberseguridad, que es que los atacantes están optando por sobornar a empleados de grandes compañías para obtener ese acceso directo, combinando pues esa manipulación, de nuevo, esa ingeniería social con grandes incentivos económicos. No se sabe exactamente cuándo, pero deben ser bastante grandes, porque, bueno, pues en este caso es muy complicado, ¿no, Pablo? Porque ya no es poner las medidas técnicas, no es poner las medidas de producción organizativas, resiliencia, todo tipo de estrategias, ya es cómo abordo el evitar que sobornen a un empleado cuando estamos hablando de empresas con tantísimos decenas o cientos de miles de empleados. Y os acordáis que esto vuelve sobre el debate que nos gusta tanto sobre el aspecto ético, cultural, filosófico, me atrevo a decir, de cómo lograr que alguien no se pase al otro lado, porque estoy seguro de que a esta persona le van a decir, tú no te preocupes, que nadie se va a enterar, nadie te va a encontrar, solo tienes que darle un botón o ni siquiera eso, y te voy a dar mucho dinero. Muchos ceros, imagínate. Sucumbir a la tentación esa. Me está queriendo sonar a una noticia que pasaba hace unos meses en Brasil, que hubo un incidente de seguridad relacionado con esto, que a un empleado le habían pagado para que les ayudara a entrar. Tener en cuenta sobre todo el reto y el desafío que supone para las compañías, porque puede ser que ese empleado ejecute algo malicioso y ya les dé la puerta de acceso a los malos, o que directamente le dé las credenciales y le pase el segundo factor de autenticación y ya estén dentro y empiezan a operar. O sea, es un riesgo bastante complicado el tener un insider con este tipo de objetivos. A mí, además, hablando de lo blanco y negro, me estoy acordando del lado oscuro. Yo es que soy muy de Star Wars. Entonces, imagínate tener al lado oscuro ya cuando tú estás en esa parte de las guerras clon, que piensas que todos son buenos y de repente se te vuelven todos contra ti. Pues es un escenario que no van a ser todos, pero que se te vuelva uno te genera un problema muy serio dentro de la organización. Pues eso, es un tema que es para charlar, pero que no es fácil ni siquiera abordar informativamente, ¿no? Estoy seguro de que son muchos los aspectos que tienen que ver con respecto a la cultura, a la divulgación y al propio sentido, ¿no? de
para qué estás aquí, ¿no? En la industria, ¿no? ¿Para qué estás por aquí? Y sobre todo también los empleados, aparte de alta. Yo me estoy acordando también, hace ya más de 10 años, de un CISO de una entidad bancaria en la que me decía precisamente eso, que es que él ponía muchas medidas de seguridad, pero que al final, a la salida del banco, tenía a los malos esperando con los billetes a la gente del call center para que le hiciera una foto a las tarjetas o los determinados elementos de valor y les daban un dinero por unas cuantas tarjetas. Es que ellos luego ya mecanizaban el sacar el dinero de esas tarjetas y era más el daño que le hacía que lo que le habían pagado al empleado, evidentemente. Ahí está el negocio. Por eso. Es un desafío el de la ciberseguridad que está en muchos planos, ¿no? No solo en el de la computación cuántica o la inteligencia artificial generativa, sino también, me atrevo a decir, en el propio alma. Pero no sigamos por aquí porque si no, no nos va a quedar un programa de ciberseguridad. Y un último aspecto, que en realidad es un avance, el que nos pueda dar Pablo San Emeterio, porque Vapasec lanza en breve su informe de tendencias. Sí, de tendencias de ataques. Estamos viendo, después de más de 2 años trabajando Web Protection, que es el software que tenemos para proteger páginas web, en el cual automatizamos esta respuesta y hacemos que los clientes estén más seguros, pues estamos lanzando esta semana el informe de inteligencia, en el cual se van a poder descargar todos la gente que visite la página ese informe, dejando sus datos para que se lo mandemos por correo electrónico, y ahí verán un poco el resumen del mes de septiembre, que hemos visto unas cuantas IPs bastante cañeras con todos los dominios. O sea, es curioso ver cómo una IP le da a todo tipo de dominios que están en el servicio, y otras que son muy pesadas contra el mismo dominio, que es que hay veces que es sorprendente, incluso IPs que no son maliciosas. Hay en algún medio de comunicación que me tiene un poco sorprendido, como después de 2 años con un bloqueo sigue insistiendo, no sé exactamente qué es lo que está buscando, o es que alguien se ha dejado un programa y no se ha dado cuenta de que eso no está sacando lo que ellos quieren. Pero es curioso cómo restan luego esos programas, restan bastante productividad a los servicios en Internet. Mónica, tendremos que darle mucho Nos haremos bombo, eco, por supuesto, de ese informe. Ya nos dices exactamente qué día se publica, que nos haremos eco, por supuesto. Nos lo darás gratis a nosotros. Hombre, ¿no? eso es gratis a todo el mundo. A todo el mundo que vale, se pase por la página, lo tiene gratis. Bueno, pues hablaremos de él sin lugar a dudas, este primer informe de Vapasec. Y nosotros, si os parece, sobre este escenario, que es solo una porción de cómo ahora mismo vive el mundo, lo digital y la securización de esos entornos, vamos a hablar con nuestros invitados especiales. Recordamos, vienen de Zscaler y de Ferrovial. Bueno, pues ya habéis visto, fíjate, cuando estaba comentando Pablo la experiencia de CISO en un sector bancario, cuáles son los desafíos, ¿no? Desafíos que son crecientes. Yo creo que es bueno conocer cuál es el rol, ¿no?, que se desempeña como CISO dentro de una gran compañía, como es el caso de Ferrovial, y precisamente, ¿no?, cuáles son un poco esos grandes retos. Juan, en primera persona, Global CISO de Ferrovial, es una multinacional, poca gente creo que no la conozca, y que tiene además, bueno, pues un crecimiento de negocio tanto nacional como internacional, pues que hace que esos desafíos como CISO entiendo que sean muy particulares. ¿Cuál es el rol que se desempeña en este caso? Bueno, pues a ver, lo primero que diría, yo creo que los CISOs, más que hablar de los desafíos, acabaríamos antes si hablamos de lo que no es un desafío, ¿no? Porque todo es desafío. Obviamente yo sí hablo de Ferrovial y, como bien dices, yo creo que mucha gente sabe lo que es Ferrovial, ¿no? Pero hablamos de, pues bueno, una compañía que tiene presencia en muchas geografías, que es multinegocio, que es multicultura, y todo esto pues al final es un entorno tan heterogéneo, ¿no?, que al final pues tiene una serie de riesgos en el campo digital, en este caso, que lo hacen muy, voy a decir, al final atractivo, ¿no?, a quien se dedica a sacar rédito de los riesgos que tenemos, ¿no? Oye, mi labor, pues como la de cualquier otro CISO, es tratar de, digamos, tener un mapa claro de los riesgos, ¿no?, que están de alguna manera detrás de tu empresa, conocer obviamente bien el negocio para saber cómo esos riesgos pueden afectar, y a partir de ahí tener una visión que permitas compartir con los, voy a decir, órganos de gobierno de tu compañía, y a partir de ahí pues proponer estrategias de mitigación o de erradicación de esos riesgos, ¿no?, digamos, en un día a día que, como todo CISO sabe, pues es muy, muy, muy demanding, ¿no? Oye, pues permitidme que le pregunte a Pablo cómo es el acompañamiento que compañías como Zscaler a un desempeño como el que hace Ferrovial y una figura como la del CISO, porque el CISO no está solo ante el peligro, por fortuna, ¿no? Por fortuna. Afortunadamente, estamos aquí para ayudar en lo que podamos. No, una de las cosas que hacemos mucho es escuchar a nuestros clientes, ¿no?, y realmente también entender qué demandas vienen, porque en el fondo tenemos una parte de innovación que es orgánica, digamos, la propia empresa investiga, identifica nuevas cosas que son necesarias, pero sobre todo es escuchar a los clientes, ¿no?, que cuáles son las prioridades que necesitan, porque tampoco se puede abordar todo, ¿no? Entonces, en este
el caso de Ferrovial pues es el caso también de otras muchas empresas españolas que tienen cada vez más negocios internacionales, ¿no? Cada vez en más exposición. España se ha transformado en una economía de exportación, ¿no? Y empresas multinacionales que tienen que cumplir con muchas regulaciones en muchos países, ¿no? Entonces, estar con ellos... tenemos la suerte desde Zscaler de ser una multinacional, uno de los líderes del mercado, entonces eso también nos ayuda a tener pues conocimiento y más exposición en otras regiones. Podemos ya conocer qué pasa en los países donde opera Ferrovial, pero la idea es estar pues con innovación constante y tratando de escuchar a nuestros clientes y luego también es una industria particular esta que tienes enfrente unos adversarios, ¿no? Entonces no para, como ellos, pues ninguno paramos. Oye, ya que hablábamos precisamente de este escenario antes en la noticia un poco más rompedor, en el sentido de que es algo que nos rompe los esquemas que tradicionalmente tenemos de atacantes y demás, quería preguntaros por anécdotas, ¿vale? Un poco más de anécdota, en tu caso, Juan, anécdotas así de seguridad que te haya llamado la atención en el último año, así que hayas dicho, joder, este tipo de escenario no me lo había planteado o no lo habría tenido contemplado. Y a ti, Pablo, un poco... ¿cuál dirías que es un poco la cosa más novedosa que habéis traído en Zscaler para proteger a las organizaciones o que te haya llamado la atención que hayan pedido? Bueno, yo como anécdota diría, bueno, es decir, los usuarios no dejan de sorprenderte, ¿no? Muchas veces, ¿no? Sin poner casos concretos, ¿no? Pero es verdad que muchas veces, y suele pasar, ¿no? Cuando estabais hablando del escenario de Insider, ¿no? Pues muchas veces este escenario existe, pero muchas veces es por torpeza o digamos o por falta de atención o por falta, es decir, no es una cosa premeditada ni mucho menos. Y hay gente que actúa como insider sin serlo, ¿no? Digamos, y bueno, pues hasta que, voy a decir, das con lo que ha pasado, ¿no? Pues te puedes encontrar cosas muy, muy peregrinas, ¿no? Pero hay mucho insider, pero digo sin saberlo, ¿eh? O sea, no digo insider intencionado, mucho insider, ¿no? Que pone en riesgo las cosas por falta de atención, por falta de, voy a decir, de responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que comentabais antes también de lo que es la ingeniería social, ¿no? O lo que es la debilidad humana, es una cosa que tenemos que tener muy, digamos, en la cabeza todos los días, ¿no? Porque es uno de los vectores de ataque, pues, si no el principal de los principales que hay, ¿no? Ahora vamos a ver cómo con la inteligencia artificial precisamente este escenario y otros pues se pueden hacer mucho más complejos, pero respondiendo también a lo que te preguntaba, Pablo. Sí. Bueno, yo quiero hacer una puntualización respecto al caso este que habéis mencionado de soborno a empleados o inclusive que te cuelen empleados que tienen otros intereses, ¿no? Que se ha visto infiltrados, ¿no? Uno de los aspectos en los que nosotros en nuestra empresa nos enfocamos es Zero Trust, ¿no? De confianza cero, precisamente es eso, es qué recompensa espera obtener quien soborna a un empleado y se basa fundamentalmente en el privilegio que tenga ese empleado en dar acceso a activos, pues poderse extender por la organización o acceso a activos que tengan mucho valor. Entonces, cuando restringes esas capacidades y ese privilegio del empleado a un entorno muy concreto, que es donde tiene que desempeñar su valor, es una manera un poco de defenderse, restas la recompensa y lo apetitoso que resulta, ¿no? Sobornar a alguien, infiltrar a alguien. Entonces, esa aproximación Zero Trust en el que no te fías de nadie, no es nada personal, es negocio. Es una ¿no? política. Pero es así, no te fías de nadie por igual, te puede ayudar un poco a que sea menos lucrativo, ¿vale? Es verdad que si quieren un perfil concreto y tienen los recursos suficientes, lo que decía Mónica, pues es más complicado. En ese caso, monitorizar siempre y siempre aparecerán. Inteligencia artificial aquí tiene un papel de búsqueda de anomalías de comportamiento, ese empleado que empieza a hacer cosas raras, ¿no? Si antes de que le pagaran tenía un comportamiento y después de que le pagan tiene otro comportamiento distinto, eso la tecnología lo puede detectar. Inteligencia artificial y grandes volúmenes de datos funcionan ahí, ¿vale? Entonces, bueno, es una manera. Está claro que esto pondremos esta medida y aparecerá otra cosa y es constante, ¿no? Respecto a lo que preguntabas, y perdona que me extiendo un poco, pero innovación, desde el último año, yo llevo en la empresa 1 año y medio más o menos, ¿no? Y es verdad que desde el último año yo he notado una aceleración gradual, pero sin pausa, en el número de nuevos productos y nuevos ámbitos en los que estamos innovando, ¿no? Entonces, seguimos con la filosofía esta de Zero Trust Everywhere, de que cualquier comunicación
dispositivos, usuarios, cargas de trabajo, cualquier cosa tenga protección, ¿vale? Lo último, por ejemplo, pues una suite completa de soluciones para inteligencia artificial en todos sus sabores, la generativa, los copilotos, etcétera, los modelos de negocio de las empresas que se apoyan en inteligencia artificial, ¿vale? Como que no se salgan de sus entornos, y luego la nueva tendencia que muchas empresas están empezando a explorar, y algunas ya tienen proyectos sólidos de Agentic AI, ¿no? Ya entornos de inteligencia artificial hablan entre ellos, se conectan con APIs, con repositorios de información, y ahí no hay ni una persona, ¿no? Pues sería uno de los ámbitos, por decir uno. Hay muchos, pero ese sería uno de ellos. Desde luego que es interesantísimo, Pablo, y ya habéis sacado el tema de la inteligencia artificial, que es uno de los temas del año pasado, del año que viene. Seguramente seguiremos hablando mucho de ello. A nivel personal, yo creo que nos está cambiando y nos va a cambiar la vida, y a nivel corporativo, Juan, me gustaría saber qué estáis haciendo exactamente, tanto a nivel de protección como de defensa en el ámbito de la ciberseguridad, y por supuesto, Pablo, vosotros cómo estáis implementando la inteligencia artificial, que sé que estáis apostando muy fuerte por ello, ¿no? Muy bien, bueno, pues desde el punto de vista de, si queréis, de la protección, ¿no? de todo, del fenómeno de la inteligencia artificial, en Ferrovial hay una iniciativa que trata de aglutinar todas estas iniciativas, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es estar desde el principio, desde lo que sería el inventario, identificación de cualquier solución de inteligencia artificial, bien, digamos, creada por nosotros o que venga de terceros, ¿no? Y estar ahí desde el principio, ¿no? Una vez que estamos ahí, y a partir del modelo que se ha definido, bueno, pues tratamos de proteger los diferentes elementos que al final juegan entre sí, ¿no? Para darte el resultado. Y no es fácil, ¿no? O sea, tengo que reconocer que, bueno, pues a día de hoy, de una manera todavía más voluntarista, pues bueno, pues tratamos de estar a qué pasa con la entrada, qué pasa con la salida, qué pasa con los datos, ¿no? Digamos, que puedo engañar al modelo, lo puedo envenenar, lo puedo, bueno, pues todas estas cosas, pero bueno, todavía nos queda, ¿no? Hay tal avalancha de iniciativas de inteligencia artificial, que el reto, y es en lo que estamos nosotros, es tratar de estandarizar, industrializar, digamos, tu aproximación al control, ¿vale?, de lo que es la inteligencia artificial. Yo creo que para llegar a eso todavía queda, ¿no? Cosas importantes, como ha comentado Pablo, ¿no? Pues hay soluciones, plataformas que te permitan intermediar todos los tráficos, intermediar todos los elementos, estar en medio de cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues en eso estamos, ¿no? Pero bueno, al final, ya digo, los primeros pasos es identificar, estar, ahora digamos más con medidas, si queréis, más proyecto a proyecto, pero con ese ánimo y esa voluntad de industrializar las cosas, ¿no? Y en materia de la inteligencia artificial como una herramienta de ciberseguridad, pues también, ¿no? Digamos, nosotros tenemos grandes vendors con los que trabajamos, y digamos toda la inteligencia artificial que utilizan en sus plataformas, pues la utilizamos nosotros. La hay más madura y la hay menos madura, ¿no? Nosotros, yo creo que sí que fuimos early adopters de algunas soluciones, y pues algunas han funcionado y a otras les queda, ¿no? O sea, esto todavía tiene bastante recorrido, ¿no? Por poner ejemplos, como has dicho tú, la utilización de agentes, pues alguna vez de manera controlada, pero la hemos liado parda, ¿no? Por dejar a los agentes, digamos, tomar decisiones que te crees que lo van a hacer bien, y hasta qué punto hay que intervenirlos o controlarlos o tomar decisiones todavía humanas, cuando, bueno, pues hay bastante reto por ahí, ¿no? Pero desde luego hay que estar desde el principio en todas las iniciativas, ¿no? Con esa aspiración a estandarizar o industrializar la forma de responder. Sí, por nuestro lado, bueno, es inevitable. Al final es una herramienta que tenemos que aprovechar. Nos ayuda mucho a ser mucho más ágiles, a dar una respuesta más concreta, ¿no? Y como he dicho antes, por ejemplo, identificar patrones, que es la única manera de saber que está pasando algo porque no se parece a lo anterior, ¿no? Nosotros desde el año 2018 venimos invirtiendo mucho en inteligencia artificial, en los diferentes modelos. Al principio, pues sobre todo machine learning para análisis de tendencias, para hacer predicciones, ¿no? Análisis de malware, detección de amenazas. En los últimos tiempos hemos cambiado, y una de las cosas relevantes que hicimos fue hacer una alianza con NVIDIA para sus modelos de software, empezar a implementarlos dentro de nuestra organización, no solamente comprar máquinas, ¿no? O sea, GPUs. Y lo que hacemos es copilotos, por ejemplo, lo que decía Juan, ¿no? Ayudar, pero como un asistente. Realmente es alguien, una herramienta que está asistiendo a una persona que es la que tiene que tomar la decisión. Estamos yendo también a soluciones un poco más de automatización, ¿no? Esas soluciones de automatización requieren
el ir aprendiendo conjuntamente y que el usuario y la organización vaya teniendo cada vez más confianza, pero puedes ahorrar muchos costes si empiezas a tener herramientas que sean capaces de analizar el contexto, la situación y poder inicialmente proponer soluciones, proponer acciones, y a medida que vas viendo que va ganando confianza y que, oye, lo hace bien, no se equivoca, el poder empezar a delegar, ¿no? Gradualmente. Un aspecto muy relevante que es fundamental, todo el tema relacionado con, por ejemplo, filtración de información, ¿no? Que ha sido un reto para muchas organizaciones, qué información es importante, qué información es la que debo proteger, dónde está, ¿no? El uso de inteligencia artificial permite hacerlo a escala, y particularmente el uso de LLMs, los modelos grandes de lenguaje, el conocimiento semántico, ¿no? O sea, el poder leer un documento y saber de qué va, qué está diciendo, eso permite hacer una clasificación automática muy precisa. Entonces conseguimos ya un nivel casi como si lo leyera una persona, ¿no? Entonces eso avanza muchísimo a la hora de poder identificar dónde están mis joyas de la corona sin saber dónde están ni cómo son, ¿no? Entonces yo soy optimista. Hay muchas cosas que están funcionando bien. Hace falta tener decisión y tener recursos para poder abordar las inversiones que requiere, ¿no? Pero en nuestro caso vemos el retorno, el beneficio para todos, y yo creo que es el camino a seguir. Fijaos, una pregunta muy breve con respecto a la adopción de la IA dentro de las organizaciones, ¿no? Un poco vuestra reflexión, porque siempre que hemos hablado con Zscaler hemos reivindicado que la transformación digital de las organizaciones se hace a través de la ciberseguridad, no es al revés. No se hace primero una implementación digital y luego pone ciberseguridad, sino la propia ciberseguridad te pone en tu nuevo estadio de la transformación digital. Y me atrevo a pensar que la inteligencia artificial tiene que ser algo similar, ¿no? Porque entiendo que todas las organizaciones, el departamento de marketing, el departamento de ventas y el departamento querrán todos utilizar la inteligencia artificial, pero creo que si lo hace la ciberseguridad primero, los departamentos de ciberseguridad, luego va a ir drenando ese uso, esa adaptación. No sé qué os parece esta idea. Pablo. Yo creo que sí, o sea, al final la adopción de una tecnología innovadora para resolver problemas en un ámbito dentro de una industria, una empresa, luego se puede replicar en otras, ¿no? Entonces, en nuestro caso es inevitable. Las empresas que estén operando ahora mismo en nuestro sector, que no estén utilizando herramientas de inteligencia artificial para hacer que sus productos sean más eficaces, van a fracasar, porque en el fondo, en el otro lado, que no lo he mencionado, pero en el otro lado ya se está utilizando a escala. Ya ha habido casos en septiembre, no me acuerdo qué día de septiembre, el primer caso de un ataque extremo a extremo, mal utilizando, abusando de Cloud Code, el sistema de generación de código de Anthropic, ¿no? El primer caso de que le digo que haga una serie de acciones para convertirse hacer una campaña entera de ataque, y lo hace, ¿no? Lo hace además bien. Entonces tienes que estar en el otro lado haciéndolo. O sea, ese vector de nosotros podemos inspirar a otra parte de la organización, influir o forzar a que implementen este tipo de sistemas. Juan, una reflexión súper breve sobre eso. Bueno, yo creo, lo has dicho tú y estoy de acuerdo. O sea, yo cuando a veces nos preguntan a qué nos dedicamos desde la ciberseguridad, yo muchas veces digo que es a transformar una compañía, ¿no? La cultura y la forma de hacer las cosas. Y esto se hace desde la ciberseguridad muchas veces, ¿no? Las empresas, obviamente, de lo primero que saben es de generar valor, pero también saben de gestionar el riesgo, ¿no? Y las dos cosas son muy importantes, ¿no? En el ámbito financiero se sabe muy bien lo que es ser resiliente, lo que es ser compliant, o lo que es, digamos, en el ámbito digital todavía cuesta un poco más. Pero son conceptos que están muy interiorizados, y la ciberseguridad ayuda, voy a decir, a lo mejor a trasladar cosas que se conocían o que se aplicaban en otros entornos a un entorno, si queréis, más digital, acompañando y puliendo o modificando los procesos para que no solo, digamos, generen valor, sino que también sean controlables, ¿no? En este caso, pues obviamente, en el que yo creo que a nadie se le escapa el poder que tiene la inteligencia artificial, pues es un ejemplo muy bueno de lo que se puede hacer desde la ciberseguridad, primero exponiendo los riesgos y luego ayudando a que la inteligencia artificial haga lo que tiene que hacer, pero de manera controlada. Eso transforma los procesos. Tenemos que estar desde el principio, ¿no? En ese tipo de iniciativas, ¿no? Yo, como comentaba, afortunadamente, nosotros todo lo metemos a través de un embudo de un programa, ¿no? Y es donde pues te permite al final tener visión de todo lo que hay y de las cosas que puedes hacer y de transformar lo que a lo mejor se querría hacer si no estás tú ahí, claro.
Y una cosa, aprovechando, iba a dar la noticia de que por fin Jaguar parece que la semana pasada ya empezó a ir reactivando su la parte luz de producción. Estamos hablando que esto pasó a principios de septiembre. A principios de septiembre se han tirado un mes parados totalmente. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos que todas las compañías, sobre todo si son industriales, entiendo que Ferrovial es una de ellas, tienen el aspecto de OT e IoT en todas las oficinas, en todas las sedes, en donde trabajan, etcétera. ¿Cómo abordáis ese reto en Ferrovial y en Zscaler? Bueno, pues nosotros, efectivamente es un reto, tratamos de darle también una aproximación por un modelo formal, ¿no? Digamos, pues que obviamente empieza con esa identificación de activos en cada una de las geografías, qué relevancia tienen estos activos, qué nivel de actualización tienen los activos, ¿no? Porque no siempre puedes hacer lo mismo, ¿no? Y a partir de ahí, pues desplegar las medidas que es posible. Es decir, nosotros pues tenemos plantas de tratamiento de agua, pero tenemos también sistemas de equipajes en aeropuertos, o tenemos lo que llamamos los sistemas de carretera en las autopistas, ¿no? Todo eso es, o tenemos lo que se llama la obra conectada, ¿no? Dependiendo del negocio, pues hay muchas cosas, ¿no? Entonces, pues a través de, ya os digo, un modelo, una aproximación formal, no solo es identificar, sino poner, digamos, a cada activo en su sitio con respecto al valor que tiene, y a partir de ahí pues aplicamos medidas preventivas cuando pueden ser preventivas, y si no, detectivas y de respuesta, ¿no? Pero sí, es una cosa. Quizá Ferrovial no es tan industrial como si estamos hablando, no sé, de una energética o, digamos, otros escenarios que también tenemos energía, pero bueno, no a esos niveles. Pero sí es un momento muy, muy relevante, ¿no? Y efectivamente te pueden parar las operaciones en cualquier momento, ¿no? O sea que sí, para nosotros prioridad máxima. Sí, nosotros vemos lo mismo. Al final, si cada vez más negocio depende de nuestros clientes, depende de sensorización, depende de esa interacción de la parte IT con la parte OT, pues estamos ahí, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos hace algo más de un año es comprar una compañía que tenía soluciones específicas para estos entornos, para dar una protección, extender nuestro modelo de confianza cero, Zero Trust, en el entorno de IoT-OT, que aunque son distintos, ¿vale?, pero tienen ciertos patrones comunes. Entonces, vemos esa explosión. Esa compra de esa compañía nos ha permitido pues abordar y proponer a nuestros clientes maneras de abordar la seguridad, como por ejemplo eso, conseguir aislar cada uno de los dispositivos y que esté totalmente controlado qué comunicaciones existen. Entonces ya no existe nunca más el concepto de secuestro de una infraestructura, por ejemplo, ¿no? Tienes que ir uno a uno, no hay ningún entorno en el que puedas extenderte, ¿no? Eso por un lado. Conectividad también segura de este tipo de dispositivos. Lanzamos una tarjeta SIM precisamente para entornos de IoT, que es donde suele ser la comunicación más común, para poder dotar de mecanismos de autenticación, autorización, monitorización y ciberseguridad de esos dispositivos de una manera con SIM físico, SIM y SIM, ¿no? De manera que al final en grandes despliegues en entornos, ya no solamente industria, pero por ejemplo retail, ¿no? Tienen muchísima sensorización de tiendas, ¿no? Pues poder dar una respuesta sencilla, que es un dispositivo mínimo, en este caso una eSIM, y cloud, ¿no? Conectividad únicamente por internet, de la manera que quieras, por 5G, 4G, por satélite, por lo que sea, ¿no? Entonces, un poco son los caminos en los que estamos yendo. Por eso, porque es un riesgo de negocio creciente y cada vez más hay una dependencia de negocio de este tipo de tecnologías, ¿no? Interesante. Sí, estáis mencionando diferentes tipos de retos, de desafíos, y algunos ya los has tratado, Juan. Escuchándote, desde luego, que pienso en la gran cantidad de proyectos, la internacionalización y, pues claro, al final, en este tipo de empresas como la vuestra, la geopolítica impacta todo lo que está ocurriendo en todas partes, ¿no? ¿Cómo está afectando precisamente esa situación geopolítica en vuestro ámbito a nivel de proyectos, de estrategia, de toda la estrategia que tenéis que hacer vosotros concretamente, ¿no? Bueno, yo lo que diría es la geopolítica te afecta en la medida en la que a lo mejor incrementa la amenaza, ¿no? O sea, esto es una cosa y bueno, pues y a nosotros sí que nos pasa, pero como le pasa a mucha gente, ¿no? Nosotros primero tenemos geografía
pero una proximidad geográfica a alguno de los conflictos. Es decir, tenemos una empresa, digamos, que es la primera constructora en Polonia, ¿no? Y bueno, pues Polonia pues está metido en medio de un conflicto y de una historia geopolítica muy, voy a decir, compleja, ¿no? Entonces, bueno, pues geográficamente te afecta, pero también, voy a decir, gestionamos infraestructuras críticas en otros países, ¿no? Y bueno, pues al final, cuando hay tensiones geopolíticas, en el norte, en el sur, a la derecha o a la izquierda, pues siempre las infraestructuras críticas de una u otra manera pues acaban sufriéndolo, ¿no? Entonces, bueno, no es solo, digamos, el que haya una tensión geopolítica o un conflicto en una determinada geografía, es cómo afecta, digamos, al resto del mundo en función de los actores que están implicados, tanto en un lado como en el otro. De ahí que, voy a decir, todas las herramientas que tengamos de ciberinteligencia, ¿no? Digamos, o inteligencia de amenazas, pues son esenciales, ¿no? Pero sí, nos afecta, ¿no? Ya os digo, tanto geográficamente como desde el punto de vista de la gestión de infraestructuras críticas, que al final sí se resienten con estas cosas, ¿no? O sea, quiero decir, somos apetitosos como otras empresas lo son, ¿no? Al Pablo, conflicto. Sí, perdón, en este escenario que habéis definido, vosotros desde Zscaler veis que se ha vuelto más complejo en cuanto a su gestión, porque hace 2 años el mundo no estaba tan revuelto, andaba revuelto, pero no estaba tan revuelto como lo está ahora, ¿no? Y como parece que se va a revolver aún más, ¿no? Entonces, un poco, ¿cuál es tu reflexión sobre cómo se debe gestionar en este entorno de incertidumbre? Que parecía, insisto, hace 10 años se hablaba de los tiempos VUCA, ¿os acordáis? Y ya nadie hablaba de ellos y ahora vuelven a estar, ¿no?, sobre la mesa. Sí. Bueno, yo espero que no empeore. No, yo tampoco. Pero hay que estar, Nadie, por favor. Pero hay que estar preparados, por si acaso, ¿no? A ver, yo veo aquí 2 grandes entornos en los que nosotros nos enfrentamos y nos genera tensión, ¿vale? Uno es el cibercrimen, que sigue al trantrán, ¿no? Ellos van a lo suyo, a sus fuentes de ingresos, a conseguir pasta, vamos. Y luego está, cuando hay tensiones geopolíticas, se incrementa la actividad de los Estados-nación. Entonces ahí es donde los grupos amparados por Estado, que tienen una motivación política, incrementa su actividad. Estamos viendo ahora que, me atrevo a decir, Rusia, ¿no?, pues parece que está detrás de muchos intentos de crear esa amenaza híbrida a los drones que sobrevuelan el espacio aéreo de otro país, las infraestructuras aeroportuarias hace un par de semanas en Europa. Entonces, tenemos que estar preparados para ese incremento. Eso añade mucha más tensión a las organizaciones a las que servimos y a nosotros también, ¿no? Entonces, en esto supone tener que poner más foco, más inteligencia de amenazas, compartir más rápido lo que estamos viendo, ¿no? Y tratar de, como industria, es verdad que sí que funciona bien el hecho de que haya un conocimiento colectivo de qué está pasando, ¿no? Y cómo se están moviendo este tipo de grupos, ¿no? Entonces, es una demanda. Nosotros pues estamos reforzando mucho, por ejemplo, nuestra parte de búsqueda activa de amenazas, servicios de threat hunting sobre nuestra propia inteligencia, ¿vale? Para ayudar a los clientes a darles pistas, ¿no? Decir, oye, de toda la telemetría que tenemos, que es uno de los principales activos, explotando con estos modelos de inteligencia artificial para buscar anomalías, pero también con inteligencia de personas, ¿no?, expertos en esto, y tratar de anticiparnos, ¿no?, por lo menos poder responder de una manera muy rápida. Nuestra red de escala global nos ayuda también en que si identificamos una cosa en un punto del planeta, podemos rápidamente aplicar controles en cualquier sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues es una carrera armamentística, ¿no?, en la que estamos inmersos y nosotros pues tenemos el papel de tratar eso, de anticiparnos, adelantarnos y sobre todo cuando hay algo reaccionar de una manera súper rápida. Y la verdad es que todo este reto, toda la parte de geoestrategia que afecta precisamente a todas las empresas, tanto a un proveedor de seguridad como es vuestro caso en Zscaler, o una empresa del IBEX 35, como es vuestro caso, Juan, me hace plantearme un poco los retos para el futuro. ¿Cuáles veis un poco los retos para el futuro, tanto en Ferrovial como en Z? Bueno, retos, como decía, pues tenemos muchos, ¿no? O sea, si tengo que resumirlo, y por cosas en las que estamos metidos, lo simplificaría con dos palabras. La primera sería ser más resiliente, ¿no? Y ser también, voy a decir, más cumplidor o más compliant, ¿no? Resiliente, pues en la medida en la que, pues como ha dicho Pablo, o sea, cada vez tenemos que tener la capacidad de detectar y de responder más rápido, pero de recuperarnos también, ¿no?
A mí me gustaría, y en eso estamos también, yo soy muy de industrializar las cosas, ¿no? O sea, ese sería el primer reto, cómo automatizamos, industrializamos procesos para ser capaces de responder más rápido, ¿no? Dentro de esa industrialización o automatización, en la que la IA obviamente pues juega un papel fundamental, a mí me gustaría, digamos, industrializar el entrenamiento para, voy a decir, la recuperación, ¿no? Digamos, cada vez que hacemos ejercicios que pueden ser de tabletop o pueden ser ejercicios más técnicos, de cómo se responde, de cómo se prueba un incident response plan, pues toda esa parte me gustaría industrializarla y automatizarla más, ¿no? Eso para mí es un reto. Cuanto más automatizo, más rápido llego a las cosas. A lo mejor no con el nivel de calidad que cuando haces cosas ad hoc, pero para mí merece la pena, ¿no? Y si hablo del mundo del cumplimiento, ¿no? Ferrovial tiene, bueno, con muchas empresas, pero ahora estamos absolutamente desbordados por cumplimiento en los dos lados del charco. Ya sabéis que tenemos todo el tema de ENIS en Europa, pero en Estados Unidos la regulación cada vez aprieta más, ¿no? Y es más exigente. Quizá más, al margen de que sea más sectorial, pero bueno, muy ligada también a lo que es la empresa, a la SEC, a los estados financieros, pero muy exigente, ¿no? Y entonces es un reto estar a la altura de la regulación y que esto no impacte de manera negativa a la empresa, ¿no? En eso estamos. Y cosas de toda la vida también, pues mejorar, nuestra superficie de ataque, ¿no? Ahí Pablo, obviamente, con Zscaler, pues sabe mucho más que yo de estas cosas, y con esa obsesión siempre de intermediar cualquier relación de un consumidor de nuestro entorno digital con nuestro entorno digital, ¿no? Pues en eso también tratamos de mejorar. Como he dicho, la inteligencia fundamental, ¿no? De amenazas y de todo lo que está pasando. Esto por decir algo, porque podría estar aquí como 2 o 3 programas. No, pero oye, ahora que Pablo haga su reflexión, pero me ha gustado mucho la tendencia hacia la automatización, entendida como velocidad de respuesta, y sobre todo la automatización de la recuperación, ¿no? Yo creo que eso también para el negocio es clave. Y esto sí que el lenguaje de negocios, ¿no? Que es un poco lo que se reclama desde el sector para que la dirección se implique, ¿no? En este sentido, o que los CISOs tengan hueco en el negocio, espacio en el negocio, me parece muy interesante. Pero bueno, lo comentamos si queréis más adelante con otros aspectos que Pablo nos diga. Y bueno, yo añadiendo a los puntos que ha expuesto Juan, que son clave, uno de ellos que nosotros tratamos de contribuir es simplificación para ahorrar costes y hacer más eficiente las inversiones. Al final es un riesgo fundamental al que se enfrentan las empresas, porque hay certeza de que vas a tener un impacto. O sea, una crisis financiera puedes tener en tu empresa sí o no, depende de cómo lo gestiones, que vas a tener un impacto, hay una certeza al 100%, no sabes cuándo, pero te va a pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer más eficiente que no sea una carrera infinita hacia más costes, más inversiones, sino que cómo podemos simplificar? Es una de las cosas que hacemos, ¿no? Intentar simplificar y conseguir hacerlo de manera más eficiente. La segunda es escasez de talento. Una de las tendencias sigue yendo muy lento, digamos, la incorporación de talento a la industria de ciberseguridad. Entonces, aquí tenemos dos facetas. Una, facilitar herramientas y programas de formación, que nosotros tenemos algunos, inclusive algunos son gratuitos. Estamos colaborando con la Comunidad de Madrid, por decir uno, ¿no? Pero en otros sitios también tenemos las mismas iniciativas. Dos, la palabra ahí no me gusta, empoderar, ¿no? al empleado, o sea, que realmente el empleado que trabaja en ciberseguridad tenga una asistencia que le permita hacer mucho más y subir su nivel de una manera como si tuviese unas alzas, ¿no? Tecnológicas. Entonces permitir que esas personas que se incorporan al mercado laboral consigan un nivel de productividad acelerado, ¿no? A lo mejor en 6 meses tengan las capacidades de una persona que puede llevar 2 o 3 años antiguamente, ¿no? Entonces, para mí serían esos los elementos fundamentales. Y luego, por último, lo que ha dicho Juan, que es fundamental, que es la manera en la que tenemos que abordar esto. Tener un incidente de seguridad es inevitable. No sabes cuándo, no sabes qué impacto va a tener. Lo que tienes que intentar es poner todo el foco en que la recuperación sea lo más rápida posible. El concepto de ciberresiliencia, ¿no? Que tu negocio pueda seguir operando no después de tener un incidente, sino cuando lo estás sufriendo inclusive, ¿no? Entonces, por eso segmentar, aislar los negocios, tratar de reducir la superficie de ataque de forma que el impacto sea más pequeño. Eso te permite también recuperarte más rápido, ¿no? Y luego lo que decía Juan, tratar de industrializar para poder automatizar muchos de los procesos. Entonces, cuando se sepa lo que ha pasado en Jaguar Land Rover, va a ser un business case, que dirían, porque esto es un claro ejemplo de
pues una recuperación tardía para una multinacional con un espacio, porque estábamos hablando de la internacionalización, porque se paralizaron fábricas no solo en el Reino Unido, sino también en la India. Cuando se sepa, se aprenderá, claro, a coste elevadamente, muy elevado. Un aprendizaje, desde luego, bastante el business case sale seguro ahí. Sobre todo al malo le ha salido. Sin lugar a dudas, ¿no? No, pero a ver, me gusta esa aproximación porque yo lo he comentado en algunas conferencias ya. El analizar estos incidentes como un caso, igual que se hacen en los MBAs, el ejercicio del caso, creo que es muy sano para ir aprendiendo y ver los problemas que hubo, los fallos que hubo y si los tienes tú también en tu organización y si tienes que corregirlos. O sea, me parece muy interesante. Sí, bueno, conocer más detalles de este caso va a ser muy interesante, ¿no? Todos nos hemos preguntado un poco por qué ha tardado tanto en recuperarse, pero vamos, prácticamente desde cero, pues lo que es la producción, ¿no? O sea que o sea, no es que estuviera degradada, es que no había producción. No estaba a cero, pues, totalmente. Es una cosa... Una última cuestión que os pregunto, no es ni mucho menos la bola de cristal, pero ¿dónde está el escenario de la ciberseguridad? El siguiente paso. Hemos hablado mucho de inteligencia artificial. La semana pasada hablábamos con nuestros invitados de Sener y también compañeros de Zscaler sobre la computación postcuántica, entre otras cosas. ¿Dónde creéis que va a estar el próximo estadio de la ciberseguridad? ¿En más inteligencia artificial? Sí. Yo creo que, bueno, el balance, al final, inteligencia artificial, computación postcuántica, IP versión 6, que no lo hemos mencionado, que también se abre ahí un melón interesante, ¿no? Todo ese tipo de evoluciones de la tecnología para conseguir más escala, pues van a tener riesgos y van a significar que va a haber que poner contramedidas y poner ese análisis de riesgos y esas soluciones, ¿no? Yo diría que uno de los aspectos fundamentales es eso, es cómo acompasar los costes, ¿no? Realmente ayudar a los ejecutivos de las empresas a que entiendan esto de qué va, porque todavía hay veces, a lo mejor este caso de Jaguar, no lo sé, no he visto los detalles, pero a lo mejor no existe una cadena de mando diferente cuando tienes un ciberincidente. A lo mejor los CISOs tienen que tener otro tipo de capacidad ejecutiva cuando hay un incidente que en ese caso a lo mejor no tienen. No sé si eso puede influir, ¿no? O sea, ese tipo de realmente ponerte en situación de quién manda cuando hay un incidente de seguridad, ¿no? Y qué recursos necesita tener y cómo le hacemos llegar esos recursos, ¿no? Entonces, eso puede explicar cosas. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, pues mucha más inteligencia artificial, más robots, mucho más agente. Entonces, en esos procesos de agentes, pues superficie de riesgo. Se ha visto que un análisis reciente, no me acuerdo de qué universidad, analizando las APIs que se utilizan para conectar agentes, pues el 70 y pico % tenían vulnerabilidades, estaban expuestas. O sea, nadie había analizado mis agentes con qué se conectan y de dónde consumen información, ¿no? Entonces, es constantemente análisis de riesgos. Es algo que ya está inventado, ¿no? Si le preguntamos a Juan, dirá, pues esto ya está inventado. Pero hacerlo pues de una manera industrializada. Bueno, analizar riesgos a lo mejor es fácil, gestionarlos no es tan fácil, ¿eh? O sea que... Sí, pero si ni siquiera los has analizado, ¿no? Eso de APIs, que agentes de inteligencia artificial que hacen cosas maravillosas solos ahí hablándose unos con otros y se conectan con APIs inseguras que se pueden contaminar, se pueden abusar de ellas, ¿no? Pues analiza eso, ¿no? O sea, esta tecnología que tiene. Es muy interesante y le damos las gracias a Juan Cobo, que es Global CISO de Ferrovial, que nos haya acompañado en este Cyber After Work, al que siempre será bienvenido. Placer. Y que nada, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Y por supuesto a Pablo Vera, que es director para España y Portugal de Zscaler. Un placer haberle visto de nuevo. Por supuesto, este es tu estudio. Gracias, Pablo. Muchas gracias, un placer. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Fíjate que hablaban nuestros invitados hoy de la superficie de exposición, ¿no? Como uno de los grandes desafíos. ¿Y qué os parece una superficie de exposición de 559 millones de personas en el mundo que hablan español? Como superficie de exposición. Bastante amplia. Muy interesante, ¿verdad? El análisis que ha realizado Panda sobre pues la importancia del lenguaje también pues para la mayor efectividad en las ciberamenazas. Sí, claro, porque no es lo mismo al principio de los tiempos, esos ataques de phishing que nos llegaban a través del correo electrónico, muchos de ellos en inglés, pues claro, no es lo mismo a recibirlos en tu idioma nigeriano. nativo.
o en cualquier otro. Nigeriano traducido. Claro. Muchas veces hemos explicado, bueno, si el email lo ves que está mal traducido, que el español o el idioma tiene faltas gramaticales y demás, pero aún así, el simple hecho de recibir ese correo electrónico malicioso en nuestro idioma, pues ya hace que aumente muchísimo la probabilidad de caer. De hecho, pues señala Panda, ¿no? El 45% de nativos, en este caso nativos de inglés, por un estudio que han analizado, declararon haber caído en phishing en su idioma simplemente porque estaba escrito en inglés. Entonces, importante este dato, desde luego. Sí, no, al final la parte tradicional del lenguaje y estos fallos yo siempre digo la misma coña, lo de mi rusa cariño y tú pagar billete siempre ha funcionado. Nos parece sorprendente y a día de hoy sigue funcionando en algunos casos. Entonces, el que sea mucho más sencillo, mucho más correcto, mucho tal, pone la barrera mucho más alto en el nivel de la parte de seguridad. O sea que hay que formarse, pensar también que los chollos no existen y que los perros no los dotan con longaniza, aunque sean digitales. Bueno, pero y además el tema de la inteligencia artificial, que cada vez va a pulir más esa identificación, ¿no? Tanto en voz como en la palabra escrita, para hacer creer a las personas que realmente hay alguien real detrás, y además alguien real y conocido, ya lo comentamos aquí la semana pasada, pues van a ser un gran desafío efectivamente para un idioma como el español, donde, bueno, pues en la confianza es donde se basa. Bueno, pues es un estudio muy interesante el que ha llevado a cabo Panda y del que estoy seguro de que nos seguiremos haciendo eco, porque la semana que viene, ojo, vamos a tratar de otro entorno que también, aunque se juega, pero también se habla, que es por donde entran las principales amenazas, que es el de los videojuegos, ¿verdad? Sí, un mercado siempre a tope de importancia. Mucha gente juega. Estoy convencido que si miramos tu teléfono, Eduardo, nos encontraremos unos cuantos videojuegos. En el caso de Mónica también. Y en el de los niños, ni os cuento la de videojuegos que podéis encontrar. Así que una ventana de exposición muy amplia. El tema de los menores es el que trataremos, yo creo que con profundidad. Tomar buena nota, padres y usuarios, que también se juega siendo ya un poco más mayor, de los riesgos que hay, no en el juego, también si lo usas demasiado, sino en lo que subyace en estos elementos. Los chats, las comunicaciones. Bueno, pues nada, con ello nos vamos a despedir, Pablo, Mónica, después de un programa interesantísimo que nos han traído hoy Pablo y Juan, ¿verdad? Sí, que lo ha sido. Sí. Además que hemos tocado sobre todo la óptica de la gestión interna como CISO, ¿no? Y yo creo que también el papel que va a ir figurando, y lo que ha dicho Pablo al final, ¿no? El hecho de, en un ciberincidente, ¿cuáles son los roles? ¿Cuál es el liderazgo de la ciberresiliencia? ¿La debe ocupar quizás un director general que no tiene esa cultura de ciberseguridad tan metida? Es muy interesante. Y a esa parte de roleplays que habla Juan también muy interesante ponerlo ahí, a ver si el CISO es el que cambian los roles y se pone al frente de todo. Yo recuerdo cuando decían que el CFO era el nuevo CEO, pronto van a decir que el CISO va a ser el nuevo CEO, ¿eh? Eso lo vamos a dejar para otro programa. Ya lo es, pero en la sombra. Lo es, pero en la sombra. Se lo preguntaremos la próxima vez que vengan por aquí. Pablo, Mónica, nos despedimos hasta el próximo lunes, que tenemos un tema apasionante, y a todos ustedes nos despedimos hasta mañana, que volverá el After Work a la hora de siempre, a las 19 horas, en la sintonía de Capital Radio. Jorge Zumeta gestionó técnicamente el programa y nos despedimos hasta mañana. Adiós.